Amén. Gran ejemplo de perseverancia. Ya me iba a subir a cantar el cielito lindo. No, pero en serio, gracias. Por favor, abran la poderosa a Mateo capítulo 7. Please turn your Bibles to Matthew chapter 7, verse 24. Versículo 24. Mateo 7, versículo 24. Estamos al final del Sermón del Monte. We're at the end of the Sermon on the Mount. Hace 2 semanas tomamos una pausa en el sentido de que repasamos todo el Sermón del Monte. Nos reunimos en diferentes grupos, tuvimos grupos que leyeron secciones del Sermón del Monte, contestamos preguntas, reflexionamos, y es parte de discernir la palabra de Dios en comunidad. Amén. Amén. En una comunidad de fe Dios centrada no hay una voz que dicta todo, hay voces. Yeah. Y más que todo hay una práctica de escuchar a Dios, de escucharnos los unos a los otros, y en esa postura podemos escuchar al Espíritu Santo. So a few weeks ago we broke up into groups and we kind of went through the whole Sermon on the Mount, and we had a great time, and that's part of our communal discernment. Entonces hemos estudiado este Sermón del Monte por los últimos, creo que 2 meses. So we've been in the Sermon on the Mount for the last 2 months, and we come to a conclusion today. Hoy es esta conclusión del Sermón del Monte, pero ¿saben qué? Se acaba el Sermón del Monte, pero continúa el ministerio de Jesús en este Evangelio. Amén. Vamos a leerlo en inglés y después en español. Vamos a empezar con el inglés primero. Ahora, como ha sido una de nuestras prácticas, al escuchar este pasaje muy familiar, es posible que ya vamos a tener interpretaciones que no estoy diciendo que estén mal, pero vienen a la mente. La idea es no quedarnos con lo que ya sabemos, pero siempre buscar aprender nuevas cosas. Y quizás para un pequeño por ciento de nosotros, este es un pasaje que quizás es agridulce en el sentido de que lo que dice en veces se ha utilizado como para asustar o manipular o algo así. Pero bueno, espero que hoy no podamos escuchar esas voces negativas, pero poder escuchar el tono y la voz de Jesús. Amén. And so we'll read this passage in English and Spanish. We'll break it down. And as has become our custom, in some ways we're rereading Scripture. And so often we read the passage that's familiar, like this one, and what comes to mind immediately is predetermined answers. And I'm not saying that's wrong, but we want to be open and continuing to learn what the Scripture means. And for a small percentage of us, this is probably a difficult passage because you may have a history or a memory of this Scripture maybe being weaponized in some way to create fear and the spirit of urgency, but sometimes it misses the tone. And hopefully we don't hear those human tones, but we hear the tone of God. Amen? So we'll read in English and in Spanish. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise person who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall because the foundation was on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish person who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. And it fell with a great crash. When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching. You go back to chapter 5, verse 1. Who is Jesus teaching and who's responding? Check that out. So the crowds are amazed at his teaching because he taught as one who had authority and not as the teachers of the law. Versículo 24. 7:24. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca.
Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y hasta que se derrumbó. Y grande fue su ruina. Versículo 28. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza. Si recuerdas capítulo 5, versículo 1, cuando Jesús sube a la montaña a enseñarle ¿a quién? A sus apóstoles. A sus apóstoles, a sus discípulos. Pero ¿quiénes los que están respondiendo? Aquí, las multitudes. Porque les enseñan como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Lo digo otra vez de otra manera. En veces leemos este pasaje aislado, fuera del contexto del sermón. Y tiene espacio para eso, pero hay más vida cuando lo leemos en el contexto. And I'll say it again another way. We can read this passage in an isolated way, but we can get more out of it when we read it in the context of the Sermon on the Mount. ¿Qué acabamos de leer? La conclusión. La conclusión del sermón más largo que está escrito de Jesús. ¿Qué tan importante es una conclusión? ¿Y qué incluye una conclusión? And so we just read a conclusion of the Sermon of the Mount, the longest recorded sermon of Jesus in the Gospels. So, if it's a conclusion, what does a conclusion usually include? And how important is it? Es la conclusión de todo lo que Jesús viene enseñando. El tipo de persona que es parte y se forma en el reino de Dios. Amén. Los que son humildes, los que son pobres de espíritu, los que lloran por lo que está pasando en el mundo, los que son perseguidos por causa de Jesús. Esta es la conclusión también de Jesús que ha dicho, ustedes han escuchado y cita la ley, pero yo les digo, dándonos el significado original de la ley y el nuevo contexto de la ley. La ley fue escrita en el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Dios vivía del campo. Pero ahora, cuando se escribe Mateo, la mayoría de la gente ya no vive en el campo, vive en ciudades. Y gran parte de la ley que está escrita en un contexto del campo es muy difícil ponerla en práctica cuando ya vives ahora en una ciudad. Entonces, ¿qué hace Jesús? Nos interpreta la ley en cómo vivirla en un nuevo contexto, pero con la misma intención. ¿Qué tiene que ver eso con el final? Nos está dando la conclusión de todo lo que nos ha enseñado. El que escuche sus palabras y las pone en práctica va a construir su casa, su fe en la roca, no en la arena. Si se quedan tratando de practicar la palabra de Dios en un contexto que ya no existe, ¿vas a qué? Construir tu fe en la arena, porque ya no. Entonces nos está dando la conclusión de todo. Nos enseñó en el Evangelio, en el Sermón del Monte, que ser parte del reino de Dios es ser una persona que ora, que depende de Dios,
que está en saludable relación con Dios, en saludable relación con los vecinos, en saludable relación con la comunidad y en saludable relación con la creación. Amén. Y es un pueblo que es generoso, que le da atención a las necesidades y es generoso. Y que tiene que elegir, o voy a ser un servidor de un sistema o de cosas materiales o de Dios. No puedes tener dos maestros. ¿Y qué está diciendo Jesús aquí en la conclusión? Si eliges este maestro, es arena, este maestro es roca. Nos está dando la conclusión de todo su sermón. Muy bien, y esto es muy importante. Pero ¿qué hace Jesús al final? Se pone al centro de toda la interpretación. Todo rabí o maestro de la ley o maestro de Torah, de las Escrituras, al final de su enseñanza diría algo como, y estas son las palabras de Dios. Pero Jesús, ¿qué dice? Estas son mis palabras. ¿Qué está haciendo Jesús? Se está declarando ¿quién? Dios. De nuevo, todo maestro, todo rabí concluía con estas son las palabras de Dios. Esta es nuestra interpretación hasta ahorita. Pero Jesús, ¿qué está diciendo? Todo el que me oye estas palabras. Jesús se pone al centro de toda interpretación bíblica, diciendo que Él es el único y el que tiene autoridad de enseñar y de interpretar. Invitándonos a nosotros a hacernos las preguntas: ¿quién tiene mayor autoridad en tu interpretación de las Escrituras? ¿Jesús? ¿Una iglesia? ¿Tu pastor favorito? ¿Tu conciencia? ¿Tu corazón? ¿Tu amigo de hace 14 años que te ayudó? Nada de eso es malo, pero ¿quién tiene autoridad en tu vida para interpretar cómo deberías de vivir? Eso es bueno. Si no es Jesús, entonces es una construcción en arena. Porque esas buenas personas que te han ayudado van y vienen, suben y bajan. Pero Dios es fiel. Amén. Gracias, Martín. Entonces, al final de todo esto, Jesús se pone al centro. Y al hacer eso, sus discípulos, creo que lo entienden o no lo entienden, pero no dicen nada. Pero al ratito vamos a ver cómo responden estos compas. Pero ¿quién responde? La multitud. Jesús no le estaba enseñando a la multitud. Le estaba enseñando a sus discípulos. Pero la multitud estaba presente. Estaban poniendo atención. Y esta multitud que ha escuchado a muchísimos rabís, okay, los summer in English right now, muchísimos rabís que tienen la escuela de los fariseos, que tienen el sistema del templo, han escuchado a Juan el Bautista y sus provocaciones sociales. Y ahora viene este Jesús, y este Jesús dice algo que ningún rabí se atrevería a decir por honra y respeto a Dios y a la ley. Y Jesús lo dice: estas son mis palabras. Amén. Hay una historia de un rabí que salió al extranjero, digamos a la universidad, a estudiar otras comunidades, otros grupos, y con él se llevó la ley de Dios y la estudió en un nuevo contexto. Entonces regresa
a la sinagoga. Y entra a la sinagoga y dice, yo creo, y en cuanto dijo, yo creo, lo corrieron. Y en la siguiente semana, porque se tiene que esperar hasta el sábado, regresó y entra y dice, yo pienso, y lo corrieron. Y a la tercera semana llega y entra a la sinagoga y dice el rabí, yo he estudiado que dijo este rabí, del cual aprendió de este rabí, del cual aprendió de este rabí, que su interpretación hasta ahorita es esta. Y todos le aplaudieron y le dieron un asiento y se quedó. Porque esa es la postura de un rabí. Tú no tienes autoridad. Tú solamente estás aprendiendo lo que aprendiste de alguien más. Y no tienes la verdad, porque eres un ser humano. Y Jesús, ¿qué hace aquí? No habla como rabí, habla como Dios. Para nosotros, porque ya sabemos la historia, sí, pero si nos damos atención a estos detalles, wow. Y por eso regresamos a nuestra pregunta. ¿Quién tiene autoridad en tu vida? O mejor aún, ¿a quién le has dado autoridad en tu vida? Todos le hemos dado la autoridad a alguien. Constantemente, ¿no? Te escribes algo y si no le pongo que I agree, pues no puedo usar esta aplicación. Use mis datos. Y lo dicen que no, pero sí. Pero emocionalmente le damos la autoridad a las personas. ¿A quién le estamos dando autoridad? ¿O a quién no? Algunos otros es a nadie. Solamente yo. De nuevo, extremos. Pero lo que nos está enseñando Jesús aquí es, a la conclusión del sermón, la pregunta es, ¿creen o van a obedecer? ¿Estás de acuerdo o lo vas a poner en práctica? Y esa es la pregunta que hace Jesús al final. Piensa eso. ¿Quién tiene autoridad para interpretar escrituras? ¿A quién le has dado autoridad? ¿O le has dado la autoridad totalmente a Dios? And so in this conclusion, in a short summary, the practice is for rabbis to, at the end of their lessons, to say something like, and these are God's words. But Jesus doesn't say that. Jesus says, these words of mine. And I gave the analogy of there was this rabbi who kind of went out to study and kind of comes back after years in the synagogue, like with all this knowledge, and he comes into the synagogue and says, I think, and then he's kicked out. He has to wait a whole week, comes back, and I believe, and then he's kicked out. And then the third week he comes and says, I studied under this person who thinks this and interprets this, and they studied under this person, and this is, to this day, this is their interpretation, and everybody gives him a hand and welcomes him to the synagogue, because no human being should have authority of absolute truth. Yeah. That's the custom way of rabbis and the posture of humility towards God's word. But what does Jesus say right here? These words of mine. He's declaring himself God. And to us, again, we're far removed. We know the answer or the story, and so we don't realize how intense this is. And that's why the multitudes respond, this guy does not teach like them. He has authority. It's not that he was more inspiring. It's that he had authority over Scripture that no human would dare to have. There's a different teaching here. And this is why he says, the question, the conclusion question is, will you obey what I teach? Will you put it into practice? I know our lives are in the middle of all kinds of different things, and this may not mean a whole lot right now to you, but can I just encourage you to be present for just a few seconds so that you can consider this? Does Jesus have the authority in your life? I'm not asking you that as a question, as a threat, but I think that's something we should examine, because I think that's what the Scripture at the end does. Amen. Admiration's great, but putting it into practice.
There is no answer here. We're about to find out in the rest of the story who puts it into practice and who doesn't. And there's a foreshadow right here. The people are amazed. And they said, you're different than the Pharisees. Foreshadow for the ongoing battle that's going to take place in the Gospel of Matthew. You with me right here? Side note, we talked about this back in February. When the time of Matthew is written, the temple is destroyed. The temple system no longer exists. They're gone. There's only two remaining Jewish groups. One is the Pharisees, and two is the Christian Jews. Those are the only ones that remain after the devastation and the invasion of the army of Rome and the destruction of the temple. And so when Matthew is written, you have two choices. Do I follow the school of the synagogue and the Pharisees, or do I follow Jesus? And that, if you go back to that context, that's why Jesus is saying, these are the words of mine. And we live in that context right now. There are schools of God-centeredness, and there's Pharisee synagogue systems. And we're in that tension always. Amen? So, ahí es, Jesús se pone en el centro y hay una tensión. Jesus puts himself at the center, and then there's tension. Amen? La tormenta. ¿Qué representa la tormenta? The storm. What does the storm represent? Lo que no representa es el castigo de Dios. Te va a castigar si no haces. No. La tormenta es normal. En nuestra vida, ¿qué pasa cuando no hay tormentas en nuestra creación? Hay sequía. Necesitamos las tormentas. Hay tormentas. Hay dos casas. Hay dos cimientos. Y hay una tormenta. La tormenta es para todos. Amén. La tormenta no dice, ustedes están construyendo en la arena. Malvados. No, la tormenta es para todos. ¿Qué representa la tormenta? ¿Qué representa la tormenta en el sermón del monte? Recuerda el sermón del monte. ¿Dónde está la tormenta en el sermón del monte? Porque a veces leemos el sermón de este pasaje e interpretamos la tormenta como algo totalmente diferente fuera del sermón del monte. No. Regrésate. ¿Qué representa la tormenta dentro del sermón del monte? ¿Dónde encuentras otras referencias a la tormenta en el sermón del monte? Si tienen Biblias, como les he dicho que traigan, vayan al capítulo 5. So the storm, typically we think about the storm as like, yeah, that's geared towards people who build on sand and bam, there's your punishment, that's what you deserve. No, listen, there's two foundations, there's two homes, and there's one storm. The storm's for everybody. And typically we think of the storm as something completely out of context, but let me say this. Where is the storm reference in the Sermon of the Mount? If Jesus is concluding the Sermon of the Mount and he's mentioning a storm, the storm then has been part of what he has been taught. Where is it? You want to find it? You're going to kick me out like that, Rabbi. Get out of here, come to 3 weeks. Capítulo 5. Jesús dice, I'm going to read the Beatitudes in Spanish. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Qué es la tormenta? Cuando eres pobre en espíritu. Qué difícil es.
Qué difícil es no ser orgulloso, no tener venganza, no tener envidia. Qué difícil es perdonar. Hay tormenta para todos. Y sabes que a veces nosotros comenzamos la tormenta. Después dice, dichosos los que lloran, que serán consolados. Hay una tormenta para la familia y la comunidad de Lorenzo Salgado Araujo. Es una tormenta. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. ¿Humildes? ¿Recibir herencia? Si la gente abusa de los humildes. Sí. ¿Qué es la tormenta ahí? Y continúa. ¿Y dónde cierra Jesús? Versículo 11. Dichosos, verse 11. Clear reference to the storm, I think. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. ¿Es tormenta? Sí. Sí. Is verse 11 a storm? Sí. Yes. So, cuando Jesús, al final de su sermón, dice, construye tu casa, oye mis palabras, ponlas en práctica y construye en la tierra, porque viene una tormenta. Los otros que construyeron en la arena también creen en Dios. También creen en Dios. Pero no ponen en práctica la palabra de Jesús. También reciben persecución. La diferencia es de que en su vida personal y como comunidad no pusieron en práctica la palabra de Jesús. Simplemente fueron a la sinagoga. Simplemente van a la iglesia. Simplemente son cristianos. Pero no ponen en práctica la palabra de Jesús. No estoy hablando de ustedes, no estoy tirando, estoy describiendo la comunidad actual. Sí. Amén. Entonces, todos declararon seguir a Jesús, pero ¿qué nos acaba de decir Jesús? Todos están declarando seguirme, discípulos y multitudes, pero ¿qué pasa? Unos de ustedes, no ustedes, pero los del contexto de Jesús, han entrado ¿a qué? A una puerta estrecha. ¿Y después qué? A un camino estrecho. Y después se crean dos tipos de discípulos que dan diferentes frutos. Y unos dicen, Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo. Y otros dicen, Señor, Señor, y sí ponen en práctica. Entonces la conclusión de Jesús es, todos están presentes aquí en la montaña aprendiendo, pero ¿qué van a decidir? ¿Me van a dar la autoridad? ¿Y van a poner mis enseñanzas en práctica? ¿En verdad vas a amar a tus enemigos? ¿O simplemente es una filosofía positiva? Adelante, Mateo. Vamos. ¿En verdad vamos a tener integridad? Toda la interpretación de la ley tiene que ver con personas. No abuses de tu vecino. A los hombres les prohíbe que se divorcien de sus esposas, no por una ética moral solamente, si es parte. ¿Pero por qué? Porque si te divorcias de una mujer en ese contexto, ¿qué le pasa a esa pobre mujer? Ya no tiene familia. Es un mundo patriarcal. Ahora va la esclavitud o prostitución. Y muchos hombres abusaban de eso. Pues ya, mejor otra. ¿Por qué? Porque eran los que tenían los privilegios. ¿Y qué hace Jesús? No. Eso no lo hagas. No vivas para ti mismo. Vive para el otro. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Todo esto está hablando Jesús. No es una amenaza, es una definición de qué pasa. Ahora sí, nosotros vamos a elegir en verdad poner la práctica las palabras de Jesús o no, o más o menos ahí andamos. Pero ve la urgencia.
que vemos aquí. Jesús no termina aquí para asustarnos, no termina aquí para acusar, pero Jesús en Mateo es muy directo y muy honesto con nosotros. Entonces la casa es la casa. Eso no es importante. ¿Qué es más importante? La fundación. ¿Y qué es la fundación? Tener hambre y sed de justicia. Tratar a los demás como queremos que nos traten. ¿En verdad practicas y creemos eso? Qué reto, ¿no? Porque yo digo que sí. ¿Hasta qué? O digo que sí, menos a... Oh, qué reto. Y si soy honesto con Martín, hay muchas áreas de mi vida que pienso que son roca. Y me la creo, porque de afuera se ven, roca. Pero hay arena abajo. Y también muchas veces veo la tormenta como un castigo, en lugar como lo que debería de pasar cuando sigues a Jesús. ¿A poco no es difícil emocionalmente cuando amas a tu familia? Pero qué bendición que sientes esa presión, que sientes esa angustia. Qué bendición que sientes ese desgasto. ¿Por qué? Porque es amor a tu ser querido. Es amor. Ahora, hay una promesa en las Escrituras que vamos a ser consolados, que vamos a tener alegría, pero vamos a pasar por esos momentos difíciles. En el camino aquí, mi hijo dijo, play some music. Y yo, no. Come on, Dad, no. Estoy concentrado. Cuando acabes, ponla. Y dijo, pon Anchor by the Soul, de Brian Craig. Anchor for the Soul, Brian Craig. Y Brian Craig es un hermano del cual nosotros fuimos parte del ministerio juntos, estuvimos en el staff juntos por 12, 15 años, un gran amigo, y me recordé cuando inicié como ministro, joven, flaquito, con pelos, a los 22 años, en nuestro staff estaba Brian Craig, que falleció, Kevin Maines, que falleció, y otros dos hermanos que han sido despedidos del ministerio y han rehecho su vida y todo eso. Pero recordé, wow, esos cuatro eran lo máximo para mí. Mis héroes de la fe. No les quiero quitar eso. Pero en los tiempos, en el pasar del año, ¿qué aprendemos? Lo que necesitamos es Dios. Nuestra confianza tiene que ser Dios. Nuestra fundación tiene que ser Dios, no la iglesia. Aunque queremos una iglesia buena. No las amistades, aunque deberíamos de tener buenas amistades. ¿Me explico? No quiero bajar la bendición de amistades, familia, iglesia. Lo que queremos quizás es subir a Jesús. Amén. Eso no es esto. No. Queremos una iglesia saludable. Amistades, madurez en nuestra fe. Relaciones, grupos de familia. Pero ¿qué necesitamos? Elevar la autoridad de Dios en nuestras vidas primero. ¿Para qué? Para que podamos ser sal y luz. Amén. Pero ¿qué carga puede ser sal y luz? Es parte de la tormenta. ¿Sí vemos todo eso? And so, sometimes we want difficult things to go away without realizing those difficult things are there because you love. The challenges in our families. Would you rather not feel anything or feel deeply? Would you rather just be numbed out or engage? And I think that's what Jesus is aiming for. But at the end of the day, what he's asking is, will we put him first? Again,
there's two foundations, there's two homes, and there's one storm. The key is the foundation. And the foundation is, do we really want to put into practice what Jesus says? Here, there's no answer, like I said. We're going to find out later. Y de nuevo, al final, ¿qué crees que decidió la multitud? ¿Poner en práctica su palabra o no? Vamos a ver. Se acabó el sermón del monte, pero ¿qué va a continuar? El ministerio de Jesús. Otra conclusión que podemos dar es que todo el sermón del monte está describiendo a la vida de Dios. O está describiendo a Jesús mismo. Jesús es pobre en espíritu. Jesús es humilde. Jesús es Dios y Él nos ha enseñado y creó la ley. Jesús es sal y luz. Jesús nos trata como quiere que nosotros lo tratemos a Él. Jesús no juzga, ¿no? Jesús camina por la puerta estrecha, el camino estrecho. Y Jesús es un árbol que da vida y provee para los demás. Y no es un árbol que no da fruto. Entonces, todo el sermón del monte también está describiendo quién es Jesús. And so one of the things we can conclude here is that the entire Sermon on the Mount is also describing the life of God. It's describing Jesus. It's who He is. He is the salt and the light. He is every single beatitude. He is going to be persecuted. Right? And so it's also describing that. And so what does that mean? Am I supposed to obey the Sermon on the Mount? Or is the Sermon on the Mount describing God? Yes, yes. You're supposed to live a godly life that embodies the way of God, just like God. Yeah. Another way of saying that, to participate faithfully in the life and mission of God. It's not mission and life, it's life and mission. Entonces, todo esto nos puede decir, ok, entonces, ¿obedezco el sermón del monte o está describiendo a Jesús? Sí y sí. Wow. Qué increíble. Para cerrar, to close. La audiencia original del Evangelio de Mateo no sabe qué hacer. Voy a la sinagoga, pero ahí como que no quieren a Jesús. Voy al templo, ya no hay. Fue destruido. ¿Qué significa ser cristiano, judío, sin un templo? Porque la sinagoga describe a Moisés, la ley, y eso es parte de mi fe, eso es verdad. Pero ahora la audiencia original está escuchando que hay alguien más grande que Moisés. ¿Y sabes quién es? Dios. Jesús. ¿Pero quién es Jesús? Dios con nosotros. Y esta audiencia ya no pone confianza en sistemas, pone confianza en Jesús. Que creo que es parte de lo que la Escritura quiere de nosotros. Amén. Vamos a tomar unos segundos aquí para hablar con una persona y responder a esta pregunta y después oramos para tomar comunión. Al concluir el Sermón del Monte, Jesús llama a sus discípulos a construir toda su vida sobre estas palabras mías, revelando que Él es Dios. Y la pregunta es, ¿dónde vemos que ya estamos construyendo sobre sus palabras? Porque hay muchas áreas. Amén. El próximo paso es, ¿y dónde necesitamos discernir, observarlas y orientar nuestra vida y comunidad, ¿no? De las palabras de Jesús? So, ¿qué ya estamos bien y qué nos falta seguir construyendo en la palabra de Jesús? And so there's that question that attends to, hey, we should acknowledge we all have some things that are definitely built on His words. And there are things that we're working on. Amen? So, tomen dos minutos, hablar con alguien cerca de ti. Puedes responder a esta palabra, a esta pregunta, o simplemente compartir qué te sorprendió. So you can share this question, or you can also share what surprised you from the conclusion of the sermon.
Ok, adelante. Amén. Vamos a orar y tomar comunión. Por cuestiones de tiempo vamos a orar ahorita, tomar comunión. Inmediatamente después de la comunión vamos a tomar nuestra ofrenda, ¿ok? Acompáñenme a la oración. Dios, te damos gracias por tu enseñanza. Gracias que eres un Dios vivo, presente y activo. Gracias por llamarnos a tu expectativa. Gracias por tus invitaciones de poner en práctica tu enseñanza. Gracias por este diseño, esta enseñanza, lo sagrado que es este sermón, lo profundo, lo directo y también lo simple y lo claro que es. Ayúdanos a no escuchar simplemente por la superficie, para tomar decisiones, en verdad poner en práctica este sermón que es tu enseñanza para todos los que queremos seguirte, pero también una descripción de quién y cómo eres. Te damos gracias, tomamos comunión con una postura que desea poner tu palabra en práctica, construir en la roca y participar fielmente en tu vida y en tu misión. Te pedimos todo esto en Jesús. Amén. Amén.